Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del esquema de comprobación en su versión 4.0. Tenemos un experto que nos va a platicar de ese tema. Quédese con nosotros. Bien, como comentamos en la introducción de este programa, el día de hoy vamos a platicar de los esquemas de comprobación fiscal. Vamos a hablar en particular de la versión 4.0 y para ello convocamos a un experto, una persona que conoce mucho del tema tecnológico y del ámbito de lo fiscal, el maestro Rogelio Martínez Santana, a quien le agradezco que esté con nosotros. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Aquí vamos a estar acompañándonos este rato. Muchas gracias. Y pues, ¿Cómo estamos hoy en la comprobación fiscal? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de este esquema de comprobación 4.0? Bueno, uno de los problemas que existe es que nos quedamos con la idea de que solamente el ingreso se comprobaba con lo que conocemos con el CFDI ingreso. Hoy en día, el ingreso lo estamos comprobando no solamente con esa parte, sino también los complementos ya forman una parte, no solo del ingreso, sino de la deducción, con las modificaciones que tuvo el artículo 29A en sus párrafo cuarto, fracción cuarta y sexta. Pues bueno, con esto vienen los cambios importantes en cuestión de los complementos que toman una fuerza muy importante para este ejercicio, mi estimado doctor. Así es. ¿Qué cambia de la versión 3.0 a la 4.0 cuando ya tenemos que estar totalmente incorporados a esta nueva versión? ¿Qué es lo que podríamos esperar de este nuevo esquema de comprobación? Teníamos la versión 3.3, la cual Perdón, 3.3, perdón. Venció, bueno, no venció, sino ya, digamos, cumplió su vigencia el 31 de diciembre del ejercicio 2021. La versión 4.0 está desde el 1 de enero del 2022, solo que nos dieron ese periodo de transición entre versión 3.3 y 4.0. Ok, ¿y qué cambios encontramos? ¿Qué principales cambios encuentra usted? Porque hay campos que antes no teníamos, hay conceptos que tenemos que incorporar que antes no estaban en la otra versión. ¿Cuáles son los principales cambios? Los principales cambios es que ya teníamos, antes de la versión 3.3, teníamos lo que es el nombre o razón social. Hoy vuelve a ser obligatorio en lugar de ser optativo, que ese es un cambio fuerte. El año pasado, con la versión 3.3, lo queremos ver así, solamente el emisor estaba obligado al RFC y al código postal, y el receptor solamente con el RFC cumplía con los requisitos. Lógicamente, con el método de pago, la forma de pago y el uso del CFDI. Eso no cambia, sigue vigente. Hoy, ¿qué se agrega? La razón, nombre razón o denominación social, y se viene una importante. La versión 3.3 teníamos un complemento por cuenta de terceros. Hoy ya está como parte del CFDI a cuenta de terceros. O sea, cambia de complemento a ser versión oficial de un CFDI. ¿Cuál otro viene fuerte? Las relaciones. Viene la relación de los CFDIs. Hoy se puede hacer una relación con CFDI global, con un complemento, con un CFDI egreso, etcétera, etcétera. Otro de los cambios importantes es el objeto de impuesto. Recordemos que hasta el ejercicio anterior, en efecto venía tasa o cuota, eso no cambia, pero ¿cuál es el objeto hoy? Que tienes que desglosar si el ingreso que estás percibiendo es objeto de algún impuesto, ya sea 16%, 0% exento. Esto me refiero a los impuestos indirectos. Estamos hablando en específico IVA e IEPS, que son los más fuertes. ¿Qué es lo que quiere recaudar, tener la autoridad? Bueno, quiere tener la certeza de cuánto es lo que estás cobrando de una operación por ese de impuesto. Que digas, ¿sabes qué? Cobré 10,000 pesos, pero esos 10,000 pesos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto me incluye de IVA o de IEPS dentro de ese monto? Eso es lo que viene fuerte. Y vienen otros importantes que lo que el personal, a mí me llama mucho la atención, el de exportación. El de exportación, ¿por qué razón viene fuerte? Por la razón ahorita de que la carta aporte va a tomar el complemento de carta aporte va a tomar una fuerza importante en esa parte de la exportación. ¿Por qué? Por el tránsito dentro del territorio nacional y cuando salga del estimado doctor. Y así hay otros, y los complementos, lógicamente, que viene el desglose de cada uno con sus impuestos correspondientes.
es este cambio en el registro federal de contribuyentes, la razón social que ahora piden del receptor, pero también su régimen fiscal. ¿Qué tanto cambia, qué tanto influye en el cambio los nuevos regímenes fiscales que ahora tendremos, el régimen simplificado de confianza, tanto de personas físicas o morales? ¿Cuál será el objetivo de que ahora incorporemos el régimen fiscal de la persona que recibe el comprobante? Mire, es una excelente pregunta, doctor, porque aquí vienen dos vertientes. La primera es, para saber cuánto te estás deduciendo de esa operación, porque recordemos que lo que viene el régimen simplificado de confianza, tanto como persona física como moral, hoy estamos a flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes era devengado, entonces no había ningún problema, ¿no? Pero hoy no lo deduces hasta que no lo pagas. Este es, creo, uno a lo que le tira la autoridad para saber cuánto es lo que realmente estás cobrando y cuánto estás deduciendo. Ese es uno de los requisitos importantes, o por lo menos es uno de los puntos importantes que yo le veo por el cual la autoridad generó esto del régimen fiscal. Y no solamente para esto, no solamente para eso, también para los asalariados, que ahí les viene un problema fuerte. Sí, también en el régimen de salarios, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos hemos visto una gran preocupación de patrones y se la trasladan a los trabajadores por hacerse de su constancia de situación fiscal, porque por ahí hay algunos requisitos que me gustaría que nos platicara, en donde se le ha trasladado una obligación que originalmente le compete al patrón, dar de alta a los trabajadores en el régimen de salarios. Se le traslada al trabajador una parte de esa obligación porque se les pide la constancia fiscal, sobre todo porque tenemos que corroborar ciertos datos que bueno, hemos sabido ha causado algunas complicaciones para los trabajadores, particularmente en tiempos y en espacios que tienen que asistir a las oficinas del SAT incluso. Hay muchos puntos. Uno decía, bueno, ahora el SAT lo ha querido así desde siempre, quiere controlar toda la recaudación a través de los comprobantes fiscales y ya sabrá los momentos en que uno hace una operación, cuando la cobra, cuando la paga, todos los momentos los tiene identificados y en algún momento, y me imagino que podrá empezar a mandar, como lo hace el Seguro Social, por ejemplo, una propuesta de pago con base en los elementos que le aportan los comprobantes fiscales. En tanto esto sucede, me decía de los salarios, ¿qué pasa con los salarios y la comprobación fiscal en esta nueva versión, en la 4.0? Fíjese, doctor, que ahí viene una problemática. Entiendo que está la defensa fiscal, entiendo que está el criterio, entiendo que en algún momento podemos ir, o tenemos la creencia de que con decirle al SAT, es que yo sí lo hice, con eso es suficiente. Cuando las autoridades llegan a revisarte, sabemos que va con el fin de recaudar, no va con otra situación. O sea, ¿qué problema se viene? Ok, le trasladan la obligación al patrón, me queda claro, y hoy te dan la opción para decir, ¿sabes qué? Tú puedes generar las constancias de todos tus trabajadores. Hasta ahí digamos que es un punto a favor para los trabajadores. Pero ¿qué pasa si un trabajador tiene problemas de otro tipo? No me refiero de que como sueldo y salario, pues realmente, ¿cuál podría ser su problema, digamos, en ese régimen? Que no haya presentado su declaración anual porque tuvo dos patrones, o que haya salido antes del 1 de diciembre, perdón, antes del 31 de diciembre y tenga la obligación de presentar la declaración anual y tenga ese desconocimiento. Hasta ahí digamos que ese se puede decir que es un error común que tienen los trabajadores. No, yo voy más allá. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajador, que si tiene algunos otros ingresos o los famosos depósitos, la discrepancia fiscal que tenga, eso le va a generar una obligación fiscal de presentar otro tipo de declaraciones. Entonces, dice, a ver, si no me presentas las declaraciones ahora sí como se dice, no por las buenas, el patrón no te va a poder de cierta manera pagar. Pero el problema es que al patrón le genera una problemática porque dicen, no puedo timbrarte sus CFDIs. Ok, ¿y cómo le pago? Porque tengo el contrato, sí, pero el problema es que el contrato no te exime de la obligación de timbrar el CFDI. Y cuando llega la autoridad, el problema ya no lo tiene tanto el trabajador, lo tiene el patrón, porque es una no deducibilidad de esa erogación. Entonces, se viene una complejidad importante y por la cual ahorita los patrones están obligados a que los trabajadores tengan su régimen fiscal y que estén con opinión positiva prácticamente, ¿no? ¿Qué sucede ahorita? Aquí hay un detalle muy importante. La pregunta que yo dejo en el aire, si el trabajador no tiene una opinión positiva o no tiene el régimen fiscal, ¿sería un despido justificado? Es una pregunta muy importante, ¿no? Sí, y sobre todo considerando que, hablando en términos jerárquicos, finalmente la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria de la Constitución y priva, me parece a mí,
priva el principio de, en caso de dudas, se tendrá que favorecer al trabajador, ¿no? Que establece el artículo 18 de la Ley del Trabajo, por un lado. Y por otro lado, bueno, me parece también que en las causales de rescisión de la relación laboral del artículo 47, pues no estaría contemplado esta, ¿no? Yo ubicaría más una omisión o una falta del trabajador de ese tipo de documentos, quizá, no sé si estoy de acuerdo, en una causal de suspensión de la relación laboral, por no contar el trabajador con los... Y eso podría ser, pero serían temas muy complejos para los patrones. Mucho, porque estoy de acuerdo, no entran las dos primeras del 47 y 18, podría entrar una suspensión, pero ¿cuál es la justificación? O sea, se viene un problema. Yo, el CFDI, en esta parte de los trabajadores, el régimen fiscal, lo veo un poquito más allá del comprobante fiscal. Lo veo las consecuencias que trae el no tener este régimen, ¿no? O sea, sí es una problemática que no está estipulada y que sobre todo ni las mismas autoridades saben cómo responder, ¿no? Porque dicen, te doy la obligación, pero si no cumples, pues la obligación es del patrón. Ok, digamos que muchos se van con la idea, mira, que ese es un gran error, no sé si coincida conmigo, mi estimado doctor, que se tiene la gran idea de que yo tengo hasta la presentación de la declaración anual para recaudar los comprobantes fiscales. Y ese es uno de los problemas que nos vamos a enfrentar. Si no los tengo, ¿qué va a pasar, no? Entonces, sí se viene una problemática con los trabajadores con respecto a los patrones en cuestión de CFDI. Sí, esa es una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando actualmente. Otro tema que me llama la atención de los que mencionó en principio es el complemento para operaciones por cuenta de terceros. ¿Cuándo se ocupa este complemento y cuál es la importancia que tiene el mismo? Este complemento de terceros hasta la versión 3.3 es en relación al artículo 41 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, que nos permite realizar operaciones a través de terceros. Pero aquí hay que cumplir con dos cosas importantes. Una, que la operación lógicamente sea de un tercero, y segunda, que tengamos el contrato de mandato para realizar las operaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Antes teníamos hasta la presentación, primero era hasta el fin de año, luego hasta la presentación de la declaración anual. Esa regla, la 271, 12, 13, ahorita creo la recorrieron, siempre ha tenido esas modificaciones de que iba cambiando 6 meses, luego al fin de año y luego a la presentación de la declaración anual. Generaba una incertidumbre tremenda para aquel que manejaba el dinero de otra persona. ¿Cuál era la operación? Rogelio Martínez se dedica a hacer operaciones en embarcaciones, por decirlo así. El doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, él dice, ¿sabes qué? Yo estoy en Ciudad de México, tú estás en Veracruz, hazme todas las operaciones. Te deposito, no sé, se me ocurre 100,000 pesos para que tú hagas las operaciones, pero los comprobantes no pueden salir a nombre de Rogelio Martínez, tienen que salir a nombre de Jaime Alberto Flores Sandoval. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pedían todos los comprobantes a nombre de Jaime Alberto Sandoval. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de las operaciones con terceros. Hoy, ¿cuál es? A ver, los requisitos son los mismos, ¿eh? No cambian el contrato de mandato, no cambia el requisito del artículo 41. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora Rogelio Martínez va a hacer operaciones por cuenta de Jaime, sí está bien, pero entonces va directamente en el CFDI, directo ya que es por cuenta de terceros, o sea, ya no es complemento, ya se vuelve un CFDI directo. Sí, que además en el caso de las operaciones de comercio exterior es un caso clásico en donde podemos apreciar este tipo de operaciones. Pero también es muy común en las empresas que a veces trabajadores de la empresa o personas vinculadas a ellas por cualquier otra cuestión, un despacho de contadores, un despacho de abogados, hace gastos por cuenta de terceros. ¿Aplicaría de la misma forma? ¿Tendríamos que hacer un mandato aún siendo trabajadores, aún siendo un despacho, por ejemplo, que está llevando a cabo gestiones por cuenta de un tercero? Es que son cosas diferentes, porque en la cuenta de terceros es cuando llevo operaciones y estoy prestando al final un servicio profesional por esas operaciones. Las otras partes que manejamos como un despacho puede ser que sean servicios profesionales, estamos hablando posiblemente de viáticos. Sí habría que separar esa parte entre viáticos y operaciones por cuenta de terceros. Sí, que viáticos, y me refiero particularmente a operaciones donde el contador tiene que pagar, no sé, gastos como pueden ser impresiones, como pueden ser compra de papelería, como pudieran ser otro tipo de gestiones que no necesariamente estuvieran vinculadas a los viáticos y que podrían caber en el concepto, incluso honorarios a otro tercero, ¿no? En otras cosas. Otro de los temas que ha causado controversia, sobre todo porque hay un cambio en la mecánica, aparentemente ahora es diferente y ha habido complicaciones en la aplicación, es la cancelación de los comprobantes fiscales. ¿Cómo es ahora la comprobación fiscal, la cancelación de comprobantes fiscales?
En la versión 3.3, ese punto es muy importante, doctor, porque hay mucha confusión. La versión 3.3 la quiero hacer dos, la comparo mucho con la CUFIN. ¿Se acuerda de la CUFIN 2013 hacia atrás? CUFIN 2013 hacia adelante, ¿no? 2014. Ok. ¿Cuál era el procedimiento? Cancelas primero y luego sustituyes. Ese era el procedimiento. Ahora tenemos 4 opciones de cancelación. Con relaciones sin errores, con errores, no se llevó a cabo la operación y ahorita se me fue el nombre de la otra, si no me equivoco, no es un CFDI del sector primario, algo así. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo, independientemente si es versión 3.3, tengo que hacer el mismo procedimiento de ahora, primero la sustitución y luego la cancelación. Eso entra con la vigencia del 4.0. Entonces, el hecho de que esté la versión 3.3 no significa que cambian los requisitos vigentes a partir del 1 de enero. Es el periodo de transición nada más para te permite trabajar, ¿no? No significa que no, o que debas de cumplir solamente los requisitos que tenías hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué lo explico? Yo comentaba hace rato que se modificó el artículo 29A. Al modificarse el artículo 29A, debemos de cumplir primero, antes de cumplir con el llenado del CFDI, debemos de cumplir con los requisitos que te marca el artículo 29A. Y uno de esos es precisamente que primero es la sustitución y luego es la cancelación. Ok, y después ha habido problemas en ello porque nosotros damos hacemos la sustitución, emitimos el comprobante que sustituye al previo, y después, ¿cómo tendríamos que cancelar el comprobante que ya está vigente? ¿Y cuál será el tipo de relación que tendríamos que establecer y en qué casos? En este caso, volvemos a repetir, tenemos que manejar una de las relaciones que tiene la versión 4.0, ¿no? La 01, 02, 03, 04, con errores, sin errores, o no se llevó a cabo la operación. Y esa pregunta es muy importante, porque lo explico, doctor. Si yo cancelo un CFDI y lo sustituyo por otro, tengo que primero sustituirlo y luego cancelarlo para quitarle el efecto, porque si no estaría duplicando. ¿Cuál es el error que cometemos? El error que cometemos es de que, un ejemplo, me equivoqué en el CFDI y le puse curso en lugar de capacitación. Un ejemplo, no muy burdo, pero así. Resulta que digo, ¿sabes qué? Ok, emito el CFDI, pero no lo sustituyo, o sea, emito un nuevo CFDI y se me olvida cancelar el otro. Aquí ya tenemos doble ingreso. Entonces, primero debemos sustituir, sí, pero cancelarlo y relacionarlo al CFDI que estamos cancelando. O sea, no nada más decirlo cancelo y ya no. El que está sustituyendo debe de tener una relación con el anterior, el que ya no cumple precisamente esos efectos por el detalle que usted me diga, por errores, con errores o porque no se lleva a cabo la operación. Eso es muy importante. En esta evolución que tiene la comprobación fiscal, nos hemos dado cuenta ya que el comprobante fiscal prácticamente hay múltiples obligaciones fiscales que se están prellenando o cumpliendo parcialmente ya desde los sistemas de registro del SAT. ¿Cuál es el vínculo que ya está existiendo y que ha ido creciendo de comprobantes fiscales contra las declaraciones, tanto provisionales y anual? El vínculo fiscal es que ya te está acumulando el ingreso. Eso es lo más importante. Yo hacía un comentario al inicio. Me preocupa tal vez el CFDI porque es el ingreso. Ahora, aquí yo lo vinculo mucho con algo que comentó, doctor. El CFDI influye mucho en el régimen fiscal. ¿Por qué lo explico? Porque si yo pongo en el régimen fiscal que que soy un reciclo, por así decirlo, un régimen simplificado de confianza, entonces significa que yo tengo que acumular esa parte. Si yo le pongo que es una factura global o si le pongo que es en efectivo, lo tengo que acumular. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Dependiendo de la manera de pago que tú le pongas, es en la manera en la que te lo va a acumular o te lo va a dejar pendiente. Así de sencillo. Esa es la relación que yo veo. ¿Cuál es la otra relación que yo me gustaría comentar? Una, los anticipos están muy claros. Entonces los anticipos es ingreso, pero a veces se nos pasa en la factura de la operación total hacer o el descuento o el CFDI de ingreso y ahí viene el problema, duplicamos el ingreso otra vez. Entonces hay una confusión muy fuerte aquí y donde la autoridad está generando mucha recaudación. La explico. ¿Cuál es? Una, los CFDI de ingreso, recordemos que hay dos. Uno que son aplicaciones de deducciones de acuerdo al artículo 25, fracción 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es cuando es una devolución, un descuento, una bonificación. Y la otra que es la aplicación de anticipos. La aplicación de anticipos es cuando esa sí yo se la disminuyo al ingreso, pero siempre y cuando yo haya emitido un CFDI de tipo ingreso, pero con anticipo. La otra no la puedo disminuir de los ingresos como tal. ¿Sería una deducción? Sí, pero depende del régimen en el que yo esté,
Puede ser que sea una deducción dentro del pago provisional o que sea una deducción hasta la declaración anual. Esa es donde la autoridad se está basando y donde está encontrando muchos errores y muchas maneras de recaudar este dato. Sí, por errores a veces en la expedición de los comprobantes fiscales. A partir de esta versión 4.0, digo, entendiendo también que ya nos queda poco tiempo, ¿cuál sería su recomendación para los contribuyentes? ¿Cuáles son los puntos clave que debe de atender en la comprobación fiscal un contribuyente? Lo más importante, capacitar a la gente que está emitiendo los CFDIs la primera. Recordemos que ahorita si tú te equivocas en la emisión de tus CFDIs, un ejemplo, yo me dedico a vender materiales para construcción, pero le pongo la clave de ropa deportiva, me va a cambiar a ese régimen y me genera una problemática. ¿Cuál? Me acumula el ingreso, pero puede ser que no me permita la deducción. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahí lo que yo recomiendo mucho es poner una barrera de cuáles son los conceptos que tú puedes agregar solamente. Ahí eso yo recomendaría. La segunda es que no se haga un pago si no se tiene el CFDI. Recordemos que tenemos ahí la opción de manejar el PUE siempre y cuando cumplamos fue con el método y la forma de pago que se acordó para que tengamos dentro del mes. Esa es una de las recomendaciones más fuertes que hago. No pagar si no se tiene el CFDI. Sí, digo que siempre debió haber sido así, pero hoy con estas reformas creo que tenemos que estar muy atentos. Maestro, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. El maestro Rogelio Martínez Santana nos estuvo platicando de comprobación fiscal, y a la gente que nos acompañó hoy en Diálogos Fiscales los invitamos a que la próxima semana esté con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.